A todos los que estén viendo este video, quiero decirles que se suscriban al canal y que compartan el video. Aquí van a encontrar muchas novedades sobre el mundo de la inteligencia artificial. Si quieres aprender a hacer este tipo de vídeos, quédate hasta el final. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Para hacer ese tipo de deepfakes que vieron, no se necesitan muchas cosas. Por ejemplo, esta herramienta que le pertenece a HeyGen nos permite primero traducir nuestro vídeo, pero además editar todo el parlamento, y con el añadido que tenemos una perfecta sincronización entre los labios de la persona que habla y las palabras que se emiten, por lo cual tenemos un resultado casi perfecto, como lo verán aquí. Muchos datos y encontrar patrones que los humanos no podrían, como detectar enfermedades en etapas tempranas. Como ven, la herramienta sí que es bastante efectiva, pero tenemos un problema. Tenemos que pagar para utilizarlo. Tendrás que suscribirte a un plan de pagos, como lo vemos aquí. Pero amigos, no hay ningún problema. Existe un método gratuito para hacer este tipo de vídeos. Y para eso solo vamos a necesitar dos herramientas. La primera es Rask AI. Esta herramienta ya la vimos anteriormente. Y la segunda es Wap2Lip, que es la que nos va a ayudar a hacer el lip sync. Es decir, la sincronización entre los labios y lo que se está diciendo. Pero ¿qué les parece si empezamos ya con un ejemplo? Primero debemos subir nuestro vídeo en cuestión para traducirlo. Y por supuesto, antes que todo deben crearse una cuenta en Rask AI. Es totalmente gratuito y tienen 3 minutos para traducir. Claro que pueden crearse varias cuentas para poder utilizarlo casi ilimitadamente. Así que presionamos este botón. Y aquí dejan su vídeo. Yo tengo este vídeo de una entrevista que le hicieron a Elon Musk. Dan un nombre a su proyecto. Aquí seleccionan el idioma original del vídeo. Y en esta parte seleccionamos el idioma al cual queremos traducir nuestro vídeo, que por supuesto va a ser español. En este caso, español mexicano. Y presionamos en Translate. Después de unos minutos tenemos nuestro vídeo ya traducido. Y es en esta parte donde está la transcripción que podremos modificar a nuestro gusto para que nuestro personaje diga literalmente lo que nosotros queramos. Pero echemos un vistazo a cómo salió nuestro vídeo. Sea lo que estás tratando de crear, ¿cuál sería el delta de utilidad en comparación con el estado actual de la técnica multiplicado por el... Como ven, el tono de voz es muy parecido al del original. Para comparar, vamos a vídeo original. Ya esta es la verdadera voz de Elon Musk. Whatever this thing is that you're trying to create, what would be the utility delta compared to the current state of the art? Como ven, el tono de voz es bastante parecido. No al 100%, pero bastante parecido. Ahora lo que tenemos que hacer es modificar nuestra transcripción. Cuando ya tengan modificado su transcripción, dan clic en Save y también presionan en Redub Video. Y lo mismo, después de un par de minutos tenemos nuestro resultado. A todos los que estén viendo este video, quiero decirles que se suscriban al canal y que compartan el video. Aquí van a encontrar muchas novedades. Como lo ven, se oye bastante bien. Así que lo descargamos porque necesitamos este audio para hacer nuestro deepfake. Si lo desean, pueden descargar el vídeo o tan solo el audio, porque en nuestro cuaderno de Colab solo vamos a necesitar el audio. Pero en todo caso pueden descargarse el vídeo completo y en un editor pueden separar el vídeo y el audio. Bien, ahora nos dirigimos a nuestro cuaderno de Colab. Nuestro primer paso es ir a entorno de ejecución. Vamos a cambiar tipo de entorno y seleccionamos T4. Ahora nos conectamos. Lo siguiente es ejecutar la primera celda. Y en esta advertencia damos clic en ejecutar de todos modos. Después de que se termine de ejecutar la celda, continuamos con la segunda. Y como ven aquí, nosotros podemos pegar la URL de un vídeo de YouTube al cual le podemos hacer este deepfake con el audio. Pero yo en mi caso no estoy trabajando con un vídeo de YouTube.
Ya tengo un vídeo en mi computadora, el mismo vídeo que hice traducir en primer lugar con Rask AI. Así que continuamos. Y en esta celda debíamos subir nuestro audio. Pero de nuevo, yo no estoy trabajando con un vídeo de YouTube, así que voy a la siguiente celda. Aquí tampoco, porque estos parámetros corresponden si estuviera trabajando con un vídeo de YouTube. Así que continuamos. Y es aquí donde nosotros vamos a empezar, con un archivo de vídeo. Aquí seleccionamos Upload. Y aquí nos recalcan que si nuestro vídeo es de 1080 píxeles, con este proceso se va a reducir a 720. Y nuestro vídeo no debe pasar de 60 segundos. Así que ténganlo en cuenta. Ahora sí podemos ejecutar nuestra celda. Y aquí damos clic en conectar con Drive. Y obviamente dan el permiso para el acceso a su cuenta de Drive. Y aquí nos pedirán seleccionar nuestros archivos. Ustedes seleccionan su vídeo y esperan a que termine de cargarse. Bueno, eso demoró un poco, pero ya está. Vamos a la siguiente celda y realizamos lo mismo. Seleccionamos Upload y ejecutamos la celda. Y de la misma forma seleccionamos nuestro audio, el audio traducido que acabamos de crear. Ahora esperamos a que se termine la carga. Bien, ya tenemos nuestro audio totalmente cargado. Continuamos a la siguiente celda. Hacemos caso a lo que nos dicen aquí. Solo cambiar si es que tienen que hacerlo. Yo lo voy a dejar tal y como está. Así que ejecuto la celda. Y esperamos un buen tiempo para que se sincronice el vídeo con nuestro audio. Y por fin tenemos nuestro resultado, que según los desarrolladores de esta herramienta nos dicen que por lo menos tendrá un 80% de sincronización. Veamos si es cierto. A todos los que estén viendo este video, quiero decirles que se suscriban al canal y que compartan el video. Aquí van a encontrar muchas novedades sobre el mundo de la inteligencia artificial. ¿Qué creen? ¿Está perfectamente sincronizado o falta un poco? De cualquier forma, tenemos nuestro resultado, que yo creo que está bastante bien. No es perfecto, pero es lo que tenemos. Así que ahí lo tienen. Los links de estas herramientas como siempre estarán en la descripción del vídeo. Y como siempre pueden descargar su vídeo. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense mucho y hasta la próxima. A todos los que estén viendo este video, quiero decirles que se suscriban al canal y que compartan el video. Aquí van a encontrar muchas novedades sobre el mundo de la inteligencia artificial. Tenemos tutoriales y mucha información sobre nuevas herramientas. Vamos a formar una hermosa comunidad de personas que estén entusiasmadas con todo lo que tenga que ver con este maravilloso mundo de la inteligencia artificial.